la dicha de entrar en su casa como cada noche para compartir este último momento del día. Y hacemos muchos programas acerca de la familia y muchos tienen que ver con las damas, con las mujeres. Pero no hemos hecho muchos programas acerca de los hombres. Y todavía quedamos algunos. Más o menos casi la mitad de la población somos hombres. Y estamos viviendo, no sé cuándo empezó, mi invitado seguramente me lo va a decir, como una declinación de la actitud varonil, de la masculinidad. Ya no somos lo que éramos en una época. En algunos casos para bien y en otros no sé si para bien, me parece que para mal. Mi invitado es de España, pero está aquí con nosotros, Juan Varela, y seguramente nos va a iluminar en este tema de la masculinidad. Llame a su esposo, llame a su hijo, dígale, mira, este es un programa para que vos escuches. Pero usted, que es una dama, va a quedarse y seguramente va a poder emitir una opinión. Va a estar a favor y en contra, y está bien. Juan, bienvenido al programa. Juan Pablo, un placer estar aquí, de verdad. ¿De dónde eres, Juan? De Asturias, del norte de España, una tierra muy ligada a Argentina, por cierto. Sí. Aquí hay cualquier cantidad de asturianos. Sí, señor. Sí. Clubes de asturianos. Sí. Mañana, si Dios quiere, comeré en el centro asturiano. Ah, mira vos. Suelo ir cuando alguien me invita, porque hay que ser... Pero se come muy bien ahí. Pescado especialmente. ¿Y vivís allí en Asturias? No, hace 15 años que estamos en Sevilla, en el sur de España, ¿no? Toda nuestra labor ministerial y demás se centra en Sevilla, pero por la dinámica de nuestro ministerio viajamos muchísimo, ¿no? Nuestro ministerio, digamos que es de servicio al cuerpo de Cristo en general, en toda la temática de familia y en la masculinidad en particular, por la tremenda crisis que tú ya vienes anunciando desde el inicio, ¿no? Vos y yo estamos en crisis. Sí, es cierto, sí, la masculinidad está en crisis. Está en crisis. ¿Y cuándo empezó esto, Juan? Esa es una buena pregunta que si la desarrolláramos a fondo le tiraríamos al programa completo, ¿no? Dale. Pero mira, la masculinidad comienza, si quieres te explico por qué comienza la crisis de la masculinidad y cómo se va desarrollando a lo largo de la historia, ¿no? La crisis de la masculinidad comienza por una razón fundamental. Cuando Dios en Génesis 12, bajo el pacto abrahámico, le dice a Abraham, ¿verdad? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Claro, desde ese momento Dios establece que la institución de la familia va a ser la garante de las civilizaciones futuras. Entonces eleva a la familia a la categoría de institución pública valedora para que las civilizaciones se desarrollen. Pero desde ese mismo momento el enemigo sabe muy bien que para acabar destruyendo el plan de Dios va a tener que empezar por la familia. La Iglesia no es sino, como bien sabes, familia de familias, ¿no? Por lo tanto, el enemigo va a empezar por la familia, y ya empezó. Pero para empezar por la familia, tiene que empezar por el matrimonio. Sí. Y para empezar por el matrimonio, ya sabemos por quién tiene que empezar, por el hombre. Y de paso, vamos a decirlo, aunque no sea en algunos foros muy políticamente correcto, el hombre es cabeza. El hombre es cabeza. Entonces, comienza por la cabeza. Nosotros tenemos en España... aquí supongo que hay también el juego del dominó. Sí, claro. Pero en este caso es un concurso donde tú pones de pie, paradas, 500 fichas de dominó, haciendo cualquier tipo de dibujo. Claro, el juego consiste en que le das a la primera, tienes que darle muy bien. Si le das muy fuerte, caen 10 o 12 en desorden, ¿no? Si le das muy suavito, caen 3 o... Hay que darle el toque exacto. Cuando le das bien el toque a la primera ficha, las 4,99 restantes caen por su propio peso. Hay algunos casos... Más de 500 fichas, hay algunos casos que son miles, sí. Claro. Y que van haciendo dibujos. Efectivamente, cualquier tipo de dibujo. Y es tremendo ver cómo van cayendo, ¿no? Por una razón fundamental, porque Dios crea el cosmos partiendo del caos. La tierra estaba desordenada y vacía, la palabra desorden en griego es caos, y cuando Dios comienza el acto creador, ese término también es un término griego que se ha castellanizado y que es cosmos. Del caos Dios crea el cosmos. Por tanto, cuando dentro del orden divino algo se trastoca,
y en este caso hablamos de la familia como institución garante de la civilización, cuando la primera figura del dominó divino, el hombre que es cabeza, no por un principio de privilegio, sino de responsabilidad, eso que vaya por delante, ¿no? Claro, cuando la figura del hombre se desestabiliza como primera figura, el resto tiene muchas probabilidades de no caer en el orden adecuado. Eso lo sabe el enemigo, y lleva atacando desde el mismo Génesis la masculinidad. Fíjate, por ejemplo, en lo que Larry Crabb, un psicólogo norteamericano, denomina el silencio de Adán. Claro, él defiende, y lo defiende más al texto hebreo, y es muy defendible porque en realidad es así. Cuando Eva toma del fruto prohibido, tradicionalmente siempre hemos entendido que quien primero peca es Eva. A ver, al final pecan los dos y es lo que importa, ¿no? Pero si lo pusiéramos en términos de quién tiene la primera responsabilidad la tuvo el hombre. Es decir, cuando la mujer toma del fruto prohibido, la advertencia de no tomar, o mejor dicho, la advertencia de tomar de todo árbol del huerto, excepto de, le es hecha a Adán aún antes de que Eva fuera creada. Por lo tanto, cuando Eva toma del fruto prohibido, Adán estaba al lado de Eva. ¿Qué hizo Adán? Mutis en el foro. Optó por la pasividad. Cuando tenía que haber advertido, no solo no le dijo nada, sino que participó del fruto. Ahora, algunos argumentan, bueno, pero es que el Nuevo Testamento dice que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y entonces nosotros decimos, correcto, porque la mujer fue engañada, pero Adán no. Adán sabía ciertísimamente que no podía tomar. Luego lo supo Eva también, ¿eh? Esto es cierto. Entonces, ahí nosotros decimos que ese es el primer golpe a la masculinidad. Claro, pero la Biblia después lo certifica cuando dice, por un hombre entró el pecado al mundo. Efectivamente, ahí está. ¿Y sí, quién es ese hombre? Adán. Bien, ahí está refutado bíblicamente eso, correcto. Claro, ese es el primer golpe. ¿Refutado? No, refutado no, reafirmado. 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 No te quería corregir. Pero quizás vos usás refutado como reafirmación. No, de todas formas, cuando hay que corregir, hay que corregir. ¿eh? Sí. Acá, por ejemplo, el otro día hice un programa con un experto en lingüística y decimos, es algo bizarro. Ah, sí. Como es algo confuso, algo que no está bien. Sí. Pero la palabra bizarro antes se utilizaba para hablar de alguien, elegancia. Claro. ¿Cómo le usan los españoles la palabra bizarro? No, creo que tiene una connotación medio negativa, de pronto. Ahora, sí, pero no necesariamente antes, ¿eh? No, es un término poco utilizado. Sí, acá también, pero bueno, se puso. O Sí. sea que podías, como español, usar de otra manera. Por sí, eso es verdad, sí, ya sabemos. La riqueza de nuestro castellano, ¿no? Total, que nosotros entendemos que en Génesis 3 se lanza un principio de pasividad que pasa literalmente al corazón de todo hombre. Y todo hombre lucha, o está luchando, o va a luchar con un principio de pasividad en su vida. Para nosotros heredado del silencio de Adán, ¿no? Entonces, ahí se lanza el primer golpe que resquebraja la masculinidad. Luego entramos en cuestiones históricas, por decirlas rápido, ¿no? Dando un gran salto en la historia, observamos que el modelo de familia, antes de la Revolución Industrial, fíjate qué interesante, era un modelo artesanal, un modelo patriarcal. Los oficios eran artesanales, todavía no la producción en serie, el capitalismo, la industria no había llegado con la Revolución Industrial. Por lo tanto, las familias crecían en un entorno de lo que se llamaba el patrimonio laboral heredado. Propio Jesús, ¿no? Claro. Hereda el oficio de carpintero que su padre y su abuelo probablemente habían heredado también, ¿no? Entonces había oficios familiares heredados donde el hijo pasaba muchísimo tiempo con el padre. A veces, en muchos casos, el ir a trabajar era simplemente pasar de la cocina al taller de lo que fuera, de artesanía o al campo con la agricultura, ¿no? Los padres y los hijos pasaban mucho tiempo juntos. El padre no solo transmitía el oficio familiar heredado, sino que le transmitía al hijo una ética, una masculinidad, una presencia. Eso fue así hasta la Revolución Industrial. Claro, la exigencia de toda la producción en serie, de la maquinaria y todo el asunto, provocó que todo lo que son el éxodo a las grandes ciudades para que en el extrarradio se colocaran las poblaciones de trabajadores y luego todo lo que se produjera vía ferrocarril, marítima, se llevara a cualquier sitio. La revolución industrial provocó que en apenas una generación millones y millones y millones de hombres dejaran el contexto laboral y el oficio artesanal y familiar para pasar a engrosar las filas de producción en serie, ¿no? En un auténtico esclavizaje laboral. Claro, esos hombres que pasaban 12 y 16 horas trabajando, cuando llegaban a casa no servían para nada, no eran generativos en nada.
prácticamente tenían que comer algo rápido, acostarse porque el día comenzaba muy pronto, ¿no? Eso fue otro gran golpe a la masculinidad. Eso provocó que millones y millones de varones fueran anulados en su papel de esposo y de padre, ¿no? Con lo cual provocó que millones y millones de hijos crecieran con un vacío de masculinidad, con una carencia de masculinidad, ¿no? Luego llegamos a lo que se llama en antropología los ritos de iniciación a la masculinidad, de los cuales nuestra cultura carece. Eso es tremendo. Tú te vas, Juan Pablo, desde México hasta Chile, cualquier país de Latinoamérica, y todos sin excepción, cuando una niña cumple 15 años, le hacen la fiesta del siglo, la quinceañera. En España no. En España da igual, que en España pasa sin pena ni gloria una niña a los 15. Claro, ¿no? la familia se endeuda Yo he visto eso, años, yo he visto eso. Eso es un ritual cultural de transición hacia la feminidad, quitando todo lo peyorativo que pueda tener, pues no sé, de consumismo, de aprovechar para tomar y toda la cosa. Eso es un ritual positivo, porque claro, lo que se está reafirmando, y recuerda que hay rituales positivos, todo lo que se ritualiza y todo lo que se simboliza queda firmemente grabado. Cuando una niña le ponen su primer vestido, se pinta por primera vez, está implicando que deja de ser niña para pasar a ser mujer. Yo en Colombia estuve en una fiesta de la quinceañera y me quedé muy sorprendido. Fíjate que la niña, la muchachita, iba preciosa, con un vestido casi de novia, pero iba con unas playeras. ¿Le dicen playeras aquí? Tenis, deportivas. Sí, deportivas, sí. Claro, zapatillas, como que no encajaba. Yo digo, pero qué poco gusto tiene. Claro, eso tenía un propósito. En un momento dado de la ceremonia, muy lindo además, papá se acerca con una cajita de zapatos, sienta a la niña en una silla, se arrodilla, le quita los tenis y le pone sus primeros zapatitos de tacón, ¿no? Eso es hermoso. Eso de alguna manera marca feminidad, la voz del padre, la presencia del padre reafirmando feminidad. Ahora yo te pregunto, ¿qué tenéis en Argentina cuando un muchacho cumple 15 años? No, nada. Pero es que desde México hasta Chile, cuando un muchacho cumple 15 años, no hay nada. No. ¿Cuándo un muchacho sabe que deja de ser niño y empieza a ser hombre? No está definido aquí. Además, fíjate que las mujeres tienen otro ritual, en este caso. A ver, sí. En mi infancia era cuando te compraban el pantalón largo. Ah, fíjate qué interesante, sí. Y claro, yo era un niño y iba creciendo, ¿viste? Y Claro, esperaba que finalmente, no solamente había que ir a comprarlo, a veces íbamos al sastre, porque en el barrio había un sastre que nos hacía los trajes. Sí, hombre, Perdón, y no éramos que éramos muy pudientes, pero que no había tanta... Sí, el sastre estaba más a nivel popular en aquellos tiempos. Muy cercano a al barrio. Claro. Y me acuerdo la decepción de mis amigos cuando, ya en edad de tener pantalón largo, me vuelven a comprar un traje con pantalón corto. Hombre. Sí, bueno, hasta que me llegó un pantalón y lo usaba mañana, tarde, noche y de pijama. Hasta que después, claro, mis padres me empezaron a dar otros pantalones largos y deseché. Ese era un símbolo. Claro. Un símbolo. Sí. Eso ya se perdió también, ¿no? Sí. Entonces, el problema es que para el varón hay pocos rituales que reafirmen masculinidad. Y además, bueno, esto no es un problema, pero es una diferencia con respecto al varón, ¿no? La mujer tiene un ritual biológico de transición a la feminidad. Claro. Cuando llega la menstruación, ya la mamá le tiene que decir, no te preocupes, es que ya eres mujer. Ya eres mujer. Hay rituales para la mujer biológicos y culturales. Y en el varón, si los hubo, muchos eran negativos. En la España de hace 40 años, yo recuerdo que muchos padres llevaban al prostíbulo a sus hijos para hacerlos hombres. Sí. Era un negativísimo ritual de masculinidad. Sí. Claro. Entonces, en África, sin embargo, hay, por lo menos lo que he visto en películas. No, es que ahí voy. Ahí vas. Claro, justo. Perdón. No, para nada, pero ahí voy. Uno se va a las supuestas culturas salvajes del África profunda o del Amazonas y por ahí, y esas supuestas culturas salvajes, todas, sin excepción, tienen rituales de transición para el varón. Todas. Y de pronto al muchacho con 13 o 14 años le dan un arco, una flecha y le dicen, ahí te vas a la jungla, no regreses hasta que no traigas un animal cazado. Sí. Se va el niño. ¿Sabes quién regresa? El hombre. El hombre. Rituales de los que, claro, no vamos a decir que aquí hagamos algo parecido, ¿no? Hubo una serie
en su época muy famosa, es Raíces se llamaba. Sí, señor, en España, claro. Este, Sí, hombre, cómo era no. de- No era de Kunta Kinte. Exacto, Claro, exacto. hombre, Claro. sí. Y ahí se veía varios rituales, ¿no? Sí, señor, Cuando sí. nacía que le presentaba a la luna y le decía, eso es Sí, lo señor. único más grande entre vos y el sol. Eso es muy bonito. Espectacular, ¿eh? Eso es interesantísimo. Y eso en antropología tiene mucho que ver con que las culturas que llamamos salvajes están en contacto directo con la sabiduría de la naturaleza. Saben aprovechar los ritmos de la tierra, saben aprovechar rituales que reafirman, siempre hay figuras sabias en cada tribu que representan la sabiduría ancestral, generacional, siempre hay sanos rituales, hay mucho que aprender de esas supuestas culturas que llamamos salvajes, ¿no? Entonces, lamentablemente, aquí carecemos de esas culturas de afirmación para la masculinidad. ¿Y qué? Voy a dar el teléfono, el WhatsApp, donde recibimos mensajes, porque si yo no los voy a poder leer ahora, se los voy a hacer llegar a Juan, y usted va a ir viendo durante todo el programa la página Facebook que tenés, o Bueno, en este caso es la página web. la Sí. página web, donde luego poder contactarse con él, porque no quiero, la verdad estoy tan entusiasmado con el tema que no quiero interrumpir con llamados, y lo que quiero es animarle a que usted, Ministerio Juan Varela, qué bien fácil es, pero no es .ar, es .es de España, ¿eh? ministeriojuanvarela.es, para que usted lo tome nota de esto, y yo le hago llegar lo que usted me manda, pero aparte usted tiene la posibilidad de conectarse con él a través de esa página de internet. Déjame que te interrumpa ahora, Juan. Sí, señor. ¿Insinúas que creemos, digo, en el ámbito de la iglesia, algún ritual de iniciación de la masculinidad? ¿Lo sugerís? ¿Lo pensás? Sí, claro. Y de hecho sería bueno mencionarlo porque muchas personas se pueden quedar con la duda de, bueno, ¿y cuál sería un sano ritual para el varón, por ejemplo? Sí, ¿no? digámoslo. Claro, por supuesto. Es una cosa muy sencilla, no hay que irse a grandes rituales. Por ejemplo, en España, cuando un niño deja la escuela primaria y comienza la secundaria, Sí. coincide con los 12 años, más o menos. Sí, ¿no? Aquí igual más o aquí. menos, ¿no? Claro, esa es una edad donde empieza la pubertad, la adolescencia, una edad crítica. Es una buena edad para hacer un sano ritual de transición. Nosotros con nuestro hijo, ya tiene 24 años, pero en su momento, cuando con 12 años dejó la escuela, de la escuela pasaba al instituto. Entonces un día yo me fui con él a la escuela y claro, él pertenecía al último curso de la escuela, él era el mayor, detrás de él estaban los chiquitos. niñitos. Entonces yo le dije, hijo, mira bien este lugar, aquí pasaste años bonitos de tu vida, a partir de ahora tú aquí eras el rey del mambo, porque era el mayor, pero a partir de ahora vas a ir a un lugar donde tú vas a ser el menor y en el recreo te vas a encontrar con muchachos con barba. Llegas a otra historia, ¿no? Llegas al instituto. Y le hice bien consciente del peldaño que subía, ¿no? Y rubricamos ese pequeño ritual, fíjate qué sencillo, con una cena en McDonald's. A mi hija, bueno, a todos los niños les suele encantar. Y ¿En nos qué fuimos ciudad allí. estabas? Esto fue en Sevilla, sí, en Sevilla. Ir a un McDonald's en Sevilla. Bueno, el pecado Es sería ir a un McDonald's en Argentina, pero en fin, en España. Eso es un sano ritual. No digo lo del McDonald's, ¿eh? Digo lo de- Sí, tenés razón, también. Pero yo pensé, hay tantos restaurantes allí Oh, claro, en la claro, judería de Sevilla. Sí, es verdad. Sí. Pero claro, para ustedes dos era Sí, un, sí. un momento especial. Claro, y para él y para mi campeón fue un momento especial también, porque estaba con su papi y su papi le reafirmaba o le hacía bien consciente de que cerraba una etapa de su vida y empezaba otra. ¿Y dentro de la comunidad de la iglesia hacer algo? Por supuesto, cuando un niño cumple, bueno, en la iglesia, bueno, los 18 pueden celebrarse en el ámbito familiar o en el ámbito de la iglesia, pero para hacer, Antes aquí, ahí voy,
para hacer sanos rituales debería de empezarse antes de los 18, porque la pubertad es una edad de confusión y la adolescencia, ¿no? De desajustes, y ahí es bueno marcar algunos sanos rituales. Bueno, yo recuerdo una vez en la escuela dominical que a los niños con 12 años, en la escuela dominical de niños, con 12 años, se les entregaba un pequeñito diploma donde decía que ya entraban en el periodo de la adultez, que ya entraban y ya empezaban a ser hombrecitos. Era un diploma muy sencillo, pero que se les entregaba a cada uno. Y claro, cuando se ritualiza, se simboliza o se marca el fin de algo y el inicio de otra cosa, se eleva el nivel de responsabilidad en la persona. Es como si asumiera un peldaño más en su nivel de madurez, ¿no? Sí. El pueblo judío lo tiene. Ahí voy. Oye, es que me estás leyendo el pensamiento. Me estás leyendo el pensamiento. A ver, si alguien pensará que tengo dotes sobrenaturales, no, que estoy tan entusiasmado, porque voy adelante. Claro, ahí voy. De hecho, ahí vamos. Pensaba en Jesús, que con 12 años efectúa su primera visita al templo, ¿no? Todo niño judío a los 12 años era considerado hijo de la ley, claro, con pleno derecho a entrar en el templo y debatir los asuntos de la Torá. De manera que cuando el niño Jesús entra al templo, entra el niño Jesús, pero sale el hombre. Y fíjate qué interesante, que Lucas lo relata, ¿no? Dice que cuando el niño Jesús entra en el templo y toda la cosa, lo despistan por 3 días. Anduvo perdido 3 días. Es increíble. Ahora, que María es y increíble. José hayan vuelto a Nazaret y sin el hijo. Claro, ahora imagínate, fíjate en el dato, ¿no? Las caravanas que venían a las fiestas judías Sí. tenían un orden. Delante iban las mujeres, los animales con todos los enseres, las tiendas para pernoctar y todo el asunto, y detrás iban los hombres, que normalmente iban debatiendo y toda la cosa, ¿no? Así era el orden. Entonces, claro, cuando llegaron a Jerusalén, el niño estaba delante con la mamá, porque delante iban, no lo mencioné, las mujeres y los niños, y detrás los hombres. Suponen los teólogos que cuando Jesús entra en el templo y ya es considerado hijo de la ley, al regresar, en el orden de la comitiva, iba con su papá detrás. Entonces suponen que la mamá, al no verlo delante, dice, es que ya se hizo hombre, ya está con su papá. Y el papá, al no verlo detrás, dice, ya le hablaré yo luego cuando lleguemos de que él tiene que estar aquí, ¿no? Y en ese impasse dicen que lo despistan. Es la primera vez que escucho esto, ¿no? Sí, sí. Ayer estuve en un momento maravilloso, en el cumpleaños de una amiga mía, cumplía 80 años, y Annie Kennedy, ya lo que tal la menciono. Los hijos, los yernos y nueras, los nietos, la aparición de los bisnietos, una fiesta. Y claro, todo extrañando a un gran amigo mío, Bill Kennedy, que era el esposo de ella y falleció, ¿no? ¿Sabe quién le tenía la mano en el momento que pasó a la presencia del Señor? Nuestro común amigo Carlos Raimundo. No, fíjate. Pues había que contarnos la anécdota de que un día se va ella a la casa, tenían 2 autos, y dice, Paul, vamos conmigo. No, dice, me quedo a esperarlo a papá. Y entonces la madre se fue. Y Bill sale de la reunión en la que se había demorado y se sube al auto y se va. Claro. Entonces alguien de la iglesia dice, Ani, dice, ¿no te olvidaste algo? Ay, sí, dice, la Biblia de mi tía. No, dice, está Paul aquí. Bill, ¿no lo trajiste a Paul? No, lo tenías que traer vos. Exactamente la historia que acabas de contar. Sí. Suele suceder en las mejores familias. Tremendo, en las mejores familias. No, pues esa es la historia, ¿no? En la cultura judía todavía se sigue celebrando la fiesta también de la iniciación. Eso, sí, claro. Eso no es sino una iniciación, sí. ¿No? Pero cualquier momento, por ejemplo, un acto deportivo o la maestría que pueda tener nuestro hijo o nuestra hija en la música, tal, eso se puede hacer un sano ritual ahí, haciéndolo un diplomita, una cena especial, al mejor futbolista o a la mejor tal, o algo que reafirme valores, que se simbolice, que marque en el recuerdo un antes y un después. Todo eso son sanos rituales de transición. Y bueno, los varones carecemos de muchísimos rituales, ¿no?
Mencionaste la revolución, Vamos por partes, sí. El silencio de Adán, el silencio de Adán. la revolución industrial, otro golpe a la crisis de la masculinidad, la ausencia de rituales de transición para el varón, otro golpe. Vamos con otro golpe, ¿no? Ustedes tuvieron aquí al general Videla, ¿no? Sí, Nosotros tuvimos al general Franco. sí. Las grandes dictaduras de aquellos tiempos imprimieron en la sociedad civil un carácter militar para el varón. El hombre tenía que ser un tipo duro, no asentimental, porque la muestra de sentimientos era considerada un signo de debilidad femenina. Nosotros fuimos educados en una cultura casi castrense. Los hombres no lloran. Claro, a mí mi papá me decía eso, los hombres no lloran, un hombre tiene que aguantar, tiene que sufrir, toda esa cosa, ¿no? Entonces, eso que tenía mucho que ver con el orden castrense, militar, de tipos duros, todo ese asunto, también literalmente, literalmente no, figurativamente castró a muchos hombres en su masculinidad. Los hombres, claro que lloramos, claro que tenemos sentimientos. La ausencia de expresar todo eso, lo único que provocó fueron hombres que cada vez se replegaran más sobre sí mismos. Si el hombre ya no es tan comunicativo con la mujer porque tiene el tanque emocional mucho más pequeño, toda esa cultura castrense, militar, de defensa, tal, pues alejó al hombre de trabajar aspectos que tienen mucho que ver con su masculinidad. Yo cuando era jovencito, no era creyente, uno llegaba con el grupo de amigotes y llegaba uno, ¿dónde están las chicas? Y decía, todavía no vinieron, y decía uno, bueno. Parece que uno tenía que marcar una planta, una presencia, ¿no? Entonces, las dictaduras militares que sufrimos casi todos los países de Iberoamérica imprimieron un carácter castrista, militar, un carácter castrense, un carácter donde el hombre era un tipo duro, todo ese asunto. Eso fue reforzado por toda la maquinaria de Hollywood. Bueno, hay que tener una cierta edad para recordar a John Wayne, ¿no? John Wayne era un tipo 1,80 m, el vaquero, ¿verdad? Sí, John claro. Wayne, decían aquí. John Wayne, Claro, sí. Bueno, recuerda, John Wayne entraba a los La salones. Diligencia, primera película. La primera, bueno, De lo sabe, de John John Ford, Ford. sí señor, La Diligencia de John Ford, es verdad. Entonces John Wayne entraba a las barras, al salón de los bares, aquellas puertas batientes. Sí. El tipo llegaba a la barra del bar, no decía nada y el camarero con bigote y fajín le servía un vasito de whisky que le lanzaba en el mostrador, el hombre lo agarraba, lo vaciaba en su garganta y luego miraba a las chicas, a las coristas y no les decía nada, pero estas se medio derretían. Era un tipo duro, todos queríamos ser como John Wayne. Claro. Luego eso pasó a Rambo, por ejemplo, ¿no? Rambo. Luego pasó a Schwarzenegger con todo esto, ¿no? Luego bueno, el propio Rambo, Rocky. Fíjate que en Filadelfia, donde se grabaron las películas de Rocky, hay una parte, creo que es Rocky 1, donde él está entrenando con una sudadera, tiene su cabeza tapada y sube unas escaleras interminables, sube tal, y cuando llega arriba se da la vuelta y hace el gesto de victoria. Es un momento álgido en la película, suena la música, tarará, tarará. Bueno, pues eso es un museo de Filadelfia. Tú vas al Museo de Filadelfia, subes las escaleras y las huellas de Rocky en bronce están allí. La mayoría de los hombres suben, colocan sus pies en las huellas de Rocky y hacen el gesto, porque nos lanzaron modelos, pero erróneos, de masculinidad. La masculinidad se asoció en esos tiempos con gente bruta, con gente que resuelve la vida a golpes y a puñetazos, con gente que no muestra sentimientos porque es un signo de debilidad. Todo eso fue formando un carácter muy equivocado y muy alejado de lo que Dios quiere de la masculinidad, ¿no? Entonces eso evidentemente fue otro golpe. Claro, en nuestros tiempos un hombre se caracterizaba por tener mucho pelo en el pecho, una poblada barba, un cigarro como prolongación constante de sus labios y un vaso de cerveza en la mano. En mis tiempos de jovencito la masculinidad se asociaba con todo eso. Un hombre que bebe mucho, que es fumador, que es mujeriego. En mis tiempos, si tú llegabas a un grupito de amigos y decías, este fin de semana estuve con 4 chicas, me lo hice con las 3, era un héroe. ¿Qué tal si es la mujer quien venía y decía, este fin de semana estuve con 3 chicos, ella una prostituta y él un héroe? Patrones machistas, ¿no?, que también imprimieron un negativismo en cuanto a lo que es una sana masculinidad, ¿no? Y luego fíjate, el silencio de Adán, la revolución industrial, la ausencia de rituales de transición, la cultura militar y castrense que se imprimió en la mayoría de nuestros países, la maquinaria de Hollywood que marcó un modelo absolutamente negativo de masculinidad. Y entonces ya nos llegamos a lo que es
los años 60 y 70 con la revolución sexual. Eso provocó el auge del feminismo, que empezó siendo positivo, todo hay que decirlo. El feminismo de los años 60, que nace con la revolución sexual y todo el asunto, pretendía una equiparación en derechos y todo el asunto. Era algo muy legítimo, se llamó feminismo de equidad. Lamentablemente eso pronto fue rebasado por el feminismo radical, que no pretendía equipararse al hombre, sino superarlo. Entonces ahí empieza un declive de la figura masculina y empieza un auge de un feminismo radical que, amparándose en reivindicaciones legítimas de libertad, de derechos, que es muy legítimo y aún todavía tiene que equipararse, amparándose en eso, empezó a vendernos todo el asunto de ideología de género. Y lamentablemente lo que tenemos hoy en día es una auténtica crisis de la masculinidad, donde el hombre se feminiza. El modelo de hombre hoy en día, mira, yo a veces voy al gimnasio, y cuando yo me voy a la ducha, desnudo, claro, yo tengo pelo donde Dios me dio pelo, pero yo me avergüenzo de mí mismo, porque los chavales que están ahí no tienen pelo, ni un gramo, bueno, en la cabeza, ¿no?, o en la barba, pero en el resto del cuerpo ni un gramo de pelo, porque la masculinidad... Se lo depilan. Por supuesto, claro, pero todo entero, sus partes y todo, entero. Claro, la nueva masculinidad se asocia, o sea, la nueva masculinidad en algún sentido se feminiza. Hoy en día el hombre modelo es un hombre depilado, un hombre muy bien afeitado, recortadito, un hombre que utiliza ropa interior de diseño, que utiliza cremas exfoliantes, y yo no digo que tenga nada contra eso, está muy bien, no pasa nada, pero de alguna forma el hombre se feminiza y la mujer se masculiniza. Lamentablemente la mujer, asumiendo las mismas armas que pretende combatir y pretendiendo combatir un machismo, ahora tenemos un embrismo, y eso es lamentable. Entonces, todos esos aspectos y todas esas cuestiones sociales fueron destronando al varón de su papel de cabeza. Y déjame explicar, porque no quiero que nadie me entienda mal, ¿no? Cuando yo digo cabeza, me refiero a cabeza no por un principio de privilegio, sino por un principio de responsabilidad. Es decir, la palabra, el hombre tiene la autoridad en principio, pero la palabra autoridad viene de autor. Un autor no impone, un autor expone, convence, expone. Cristo demuestra que es cabeza de la Iglesia lavándoles los pies a sus discípulos. Claro, el auténtico liderazgo, el auténtico sentido de cabeza en la figura del varón es de servicio. Y así tiene que ser entendido, como un servicio, ¿no? Y luego, evidentemente, permíteme, otro aspecto que dio alas al feminismo radical, sí, es por nuestra culpa, por nuestro cristianismo histórico, por la pésima interpretación y aplicación que les dimos a los términos de cabeza, autoridad y sometimiento. Y aún sujeción. Y aún, bueno, en España decimos sometimiento también, se utilizan los dos términos, sometimiento y sujeción. Y eso, claro, provocó que desde el cristianismo histórico muchos varones aplicaran pésimamente esos conceptos, sí, claro, y los imprimen con un machismo y con un ordeno y mando que hizo un flaquísimo favor al texto bíblico y dio alas y oxígeno al feminismo radical, ¿verdad? Eso es tremendo, ¿no? Entonces todo eso se ha confabulado de alguna forma para tener lo que hoy... Tremendo. Y esto para contestar la primera pregunta que le hice, ¿cuándo fue que comenzó todo esto, no? Pero me has ilustrado de una manera increíble, Juan. Ahora, ¿cuáles son las características de un hombre que ha perdido o está perdiendo la masculinidad? Lógicamente, una sería esa visible de ir a depilarse, pero bueno, no necesariamente, no necesariamente, no, ni siquiera está mal. No está mal. A uno le puede gustar y a otro no. Está no bien, está mal. O sea, yo no lo digo como algo peyorativo. Pero no. empieza a haber actitudes, gestos, conductas que empiezan a marcar que el hombre está perdiendo su masculinidad. Sí. ¿Cuál vienen a tu mente, Juan? Eso es correcto. Eso, y es una pregunta muy pertinente, eso, es decir, nosotros defendemos, yo todo esto lo trabajo en mi libro, Tu identidad sí importa, ¿qué es ser hombre? ¿no? Todo lo que te acabo de mencionar lo trabajo en ese libro. Y en ese mismo libro, ¿ibas a decir algo? No, ¿dónde se consigue ese libro? Sí, tiene que estar en las librerías evangélicas aquí. Okay. En cualquier librería evangélica tiene que conseguirse. Amazon, eso está. Sí, pero si se puede comprar en una librería, tanto mejor. Sí. Tanto mejor. Sí, porque
No, no A veces no siempre- es fácil, ¿no? Sí, no es fácil. Vamos a poner, si podemos, no tenemos mucho personal, ¿no? ¿Cómo es el libro? Tu identidad sí importa. Porque vos escribís el título y Y sí, subtítulo. y sí importa. No, Bueno, no, el título es justamente tu identidad, un sí muy grande y luego importa. Tu identidad sí importa. ahí está. Tu identidad sí importa. Correcto, A correcto. ver si lo podemos poner para que la audiencia tome nota y lo busque de alguna manera, alguna librería cristiana o por alguno de los medios de compra que hay al alcance de la mano, ¿no? Claro, claro. Eh, Entonces, claro, esa revolución sexual, todo lo que se va gestando en la década de los 60, la década de los 80 dio a luz al concepto social de la posmodernidad. Todo el mundo sabe lo que es la posmodernidad. La posmodernidad fue una corriente cultural que, entre otras cosas, normalizó otras acepciones de género distintas a heterosexualidad. La posmodernidad normalizó homosexualidad, bisexualidad, transexualidad, entre otras muchas cosas que hizo la posmodernidad, que también tiene cosas buenas, no todo fue negativo, pero en las cuestiones que nos competen ahora sí fue negativo. Claro, no eran sino otras acepciones de género, pero prefijadas, homosexual, bisexual, transexual. El problema es que ahora estamos no en la posmodernidad murió, no existe más, y desde hace unos 10 años se viene hablando del nuevo concepto social que sustituye a la posmodernidad y que se llama modernidad líquida. Eso es tremendo. Claro, un líquido tiene la característica de adaptarse a cualquier tipo de recipiente. Entonces, ¿cuál es la perversión? Porque es una perversión. ¿Cuál es la perversión de la modernidad líquida? La modernidad líquida pretende llegar a una situación sin sexos prefijados de antemano, donde todo fluya a tenor de lo que tú sientas en cada momento particular. ¿Qué quiere decir? Que hoy puedo sentirme homosexual y me acuesto con un hombre. Mañana puedo sentirme heterosexual, me acuesto con una mujer. Pasado puedo sentirme zoófilo y me acuesto con un animal. Pasado me puedo sentir pedófilo y me acuesto con un niño. Eso es tremendo. La modernidad líquida pretende relegar la identidad y el género a una cuestión meramente subjetiva, al capricho arbitrario de cada persona. Eso diluye la identidad. Diluye la identidad del varón especialmente. Claro, todo el tema de la homosexualidad, de la crisis de identidad en el varón, afecta profundamente precisamente al varón. Es decir, la homosexualidad afecta a más hombres que a mujeres. La estadística está en que por cada 40 mujeres lesbianas hay 100 homosexuales. Es decir, porque la sexualidad e identidad van de la mano. Por cada 40 mujeres que son lesbianas hay 100 homosexuales. mujeres. No, hombres, efectivamente. Por cada 40 mujeres lesbianas hay 100 hombres homosexuales. Ese es el baremo que se baraja, que se está barajando ahora mismo, ¿no? Claro, sexualidad e identidad van de la mano, son conceptos inseparables. Lo que quiere decir que la crisis es mucho más fuerte en la masculinidad. El hombre se feminiza y la mujer se masculiniza, pero se feminiza más el hombre que la mujer. Claro, eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es bien interesante, ¿no? ¿Por qué se diluye la identidad del ser humano y por qué especialmente en el varón? Bueno, lo de especialmente en el varón lo hemos dicho. Como primera figura del dominó, el enemigo sabe que derribando la figura del varón, derriba. Pero ¿por qué es tan importante la identidad y por qué el enemigo, con la modernidad líquida, está diluyendo de una forma tan increíble la identidad, ¿no? Todos recordamos cuál es la primera pregunta de la Biblia, ¿no? Se produce en Génesis, que es cuando Dios le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Claro, esa es una pregunta relativa a su identidad. Adán y Eva, de habitantes en el jardín del Edén, pasan a errantes en la tierra de Nod, del extraño, del extranjero. El pecado provoca una pérdida, una crisis de identidad. Y fíjate que cuando Jesús comienza su ministerio, les pregunta a sus discípulos, bueno, ¿y quién dicen los hombres que soy yo? Unos Elías, otros el profeta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro, ¿verdad?, el impulsivo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es una declaración de identidad. Y sobre esa declaración de identidad se funda la Iglesia cristiana. Cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, en Mateo 4, antes de iniciar su ministerio, ¿sabes en qué áreas le tienta al diablo? En su identidad.
si eres hijo de Dios, que las piedras se conviertan en pan, si eres hijo de Dios, lánzate del pináculo del templo. Y cuando finalmente Jesús muere clavado en la cruz del Calvario, algunas voces de entre el público se levantan y le dicen, si eres hijo de Dios, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. O sea, el enemigo, desde el minuto cero del ministerio de Jesús hasta su último minuto, lo tienta en su identidad. Y está siguiendo la misma línea con la humanidad, intentando diluir la identidad, porque sin identidad no hay conciencia. Uno no puede ser hijo de Dios si no tiene clara su conciencia de identidad. Y sin ser hijo de Dios nadie se salva, ¿no? Por eso el Evangelio de Juan es tan claro cuando afirma los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, conciencia de identidad. Y es lo que el enemigo por muchos medios intenta diluir y destruir y confundir. Vos tenés algo así, vuelvo a la pregunta que te hice que quedó pendiente, ¿no? Pero vos tenés algo así como un test, como para saber qué grado de masculinidad tiene un hombre. ¿No lo inventaron? ¿No lo hicieron? No, la verdad que no. Tengo algunos tests para lo contrario, para saber si algún hombre está en confusión de identidad o en carencia de masculinidad o todo eso, ¿no? Ahí trabajamos algunos tests para lo contrario, en este caso, básicamente, ¿no? Volviendo a lo de él, ¿qué características, qué actitudes, qué pensamientos tiene un hombre que va perdiendo su identidad como hombre? Pasividad. 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 Claro, cuando Dios le da al hombre la responsabilidad de ser cabeza, le da la responsabilidad de liderar, de amar y de servir. Y esos son energías ancestrales que se anclan en el contexto del Génesis. Cuando Dios le dice al varón que labre la tierra y la cuide, le está dando una ocupación que lo valide y lo dignifique. Cuando le dice que puede comer de todos los árboles del huerto, excepto de, le está dando un código de honor y unas normas por las que conducirse. Y cuando le da a Eva, como su compañera, le está dando una mujer y una familia a la que liderar y amar, ¿no? Por lo tanto, fíjate, el trabajo, el código de honor y la familia son energías ancladas en el corazón de todo varón. Entonces, un varón que se precie tiene su identidad bastante ligada a lo que hace, que tampoco es bueno, ¿eh? Mira, un hombre se queda sin trabajo y a lo mejor se da la bebida, porque es como que pierde autoestima y autoridad. Una mujer se queda sin trabajo y empieza a hacer un curso de no sé qué, se ocupa más de sus hijos, porque su identidad no está tan ligada a lo que hace, ¿no? Entonces, un hombre que está perdiendo masculinidad normalmente tiene un principio de pasividad en su vida. De pasividad. Eso es clave y clarísimo. Y eso es lo contrario de la sana autoridad, la pasividad, ¿no? Claro, ¿qué provoca la pasividad? Provoca que alguien tenga que tomar las riendas en el hogar y entonces las toma la mujer. Sí. Claro, pasividad. Otro aspecto que provoca muchas veces es lujuria. Es decir, cuando un hombre no se sujeta al corral de la familia y a la fidelidad a una esposa, cuando no se pone en la sana autoridad que Dios le da, hay una parte indómita y salvaje que tiende a desbocarse. Forma parte del desorden. Cuando el hombre no está bien puesto se empieza a desordenar todo, ¿no? Entonces, la lujuria, el tener amantes, la infidelidad, es otra característica de la ausencia de una sana masculinidad. Fíjate qué interesante que muchas culturas, bueno, yo diría que toda la cultura latinoamericana, y esto lo tengo que explicar porque si no, de aquí no salgo bien parado, ¿no? Toda la cultura latinoamericana está impregnada de un machismo ancestral donde los hombres tienen queridas, tienen otras mujeres, aparte de tener a su familia, ¿no? Sí, sí. Y fíjate qué interesante, que eso, la culpa es nuestra, ¿eh? Cuando hay un escritor, no sé si lo conoces, se llama José Luis González. Bueno, él escribió un libro muy bonito, se titula Machismo y Matriarcado. Digo esto para ilustrar que la infidelidad, lujuria, esos patrones son otro signo de una débil masculinidad, ¿no? Aunque pueda parecer lo contrario, ¿no? El más machote. Claro, este señor desarrolla que en la conquista los primeros colonos, porque así se llamaban, que vinieron aquí a cualquier lugar del Nuevo Mundo,
lo que se llamaba así, pues la corona española establecía que esos hombres iban solos, sin esposas y sin hijos, si es que tenían familia, por una razón fundamental, porque iban a conquistar. Y hasta que no se establecieran unas mínimas condiciones de paz y de habitabilidad, no iban a ir las mujeres y los niños. Tenía su lógica, pero esa lógica falló, porque esas condiciones de paz y de habitabilidad tardaron decenios en darse. ¿Qué hacían aquellos aguerridos guerreros españoles años y años solos y sin sus esposas? Usar y abusar de las indígenas de cualquier tribu local. Aún los caciques locales, para congraciarse con los conquistadores, entregaban a jovencitas, de manera que un colono español, un guerrero español de aquella época, podía levantar 10, 12, 20, 30 o 50 hijos. Y fíjate qué interesante, José Luis González habla del desorden sexual, del mestizaje ilegítimo. Y él establece que los españoles imprimieron un código casi genético que pasó al corazón de muchos varones en cualquier lugar de Latinoamérica, donde hay una semilla de lujuria, de infidelidad. Él defiende heredada de aquellos patrones de lo que él llama el desorden sexual, del mestizaje ilegítimo, ¿no? Y tiene razón. Por lo tanto, rasgos de una débil masculinidad son la pasividad, son la infidelidad, la lujuria, y no sé qué más podría decirte. Bueno, un débil código de honor, evidentemente, ¿no? Un débil código de honor. Porque cuando una masculinidad no está bien afirmada, pierde todo. Un hombre que no está en la autoridad que Dios demanda de él, se convierte en una triste caricatura de lo que Dios planeó. Puede ser mujeriego, puede ser infiel, puede no cuidar su cuerpo y darse a la bebida, y, en fin, los hombres normalmente, cuando no estamos en un orden que nos contenga, nos desbocamos más fácilmente que las mujeres. Sí, sí. Lo que uno ve en los hombres que van perdiendo la masculinidad es su falta de iniciativa, su falta de creer en sueños, como que Sí. han perdido el brillo, Sí. ¿no? Sí, sí. Hay una canción de Chico Novarro de un león que le escribe a otro, es el león que está en el zoológico, y le escribe a su hermano, el león que está en el circo. Una canción maravillosa. Y dice, veo a la gente que me ve, y como que han perdido aquel destello, ¿no? Sí, Vos ves sí, a estos hombres que han perdido la masculinidad, no tienen proyectos, no tienen sueños, y consiguen este fenómeno que las mujeres que antes se lo aguantaban, hoy ya no se los aguantan más. Sí, señor. Y viene el pastor, Sí, señor. no lo aguanto más. Sí, señor. No sirve para nada. Eso, justamente eso, se llama ausencia de ideales. Yo cuando era jovencito veía unos dibujos animados donde era un señor que se subía encima de un burro y el hombre le jalaba al burro, pero el burro no se movía. Entonces el hombre toma una vara bien larga y al final de la vara pone una zanahoria. Se sube encima del burro, pone la zanahoria, la vara y la zanahoria 3 metros por delante, y el burro de la que ve la zanahoria, ahí empieza a andar. Claro, ¿qué motivó? Bueno, ¿qué motivó? ¿Qué movió? Porque yo estoy dando la respuesta, ¿no? ¿Qué movió al burro a empezar a caminarse? Una motivación, un ideal. Los hombres que no tienen una sana masculinidad carecen de ideales y de fe en el futuro. Por lo tanto, viven el presente, su realidad inmediata, y lo viven sin brillo porque no esperan nada ni anhelan nada. Es el concepto de comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿no? Quien no tiene ideales no tiene un motor para ir adelante en su vida. Entonces vive al día. Se nos está acabando el tiempo y lamento muchísimo esto. Pero no vas a venir mucho tiempo más. Cada vez que vengas te quiero acá, Juan. Bueno. Esto, ¿cómo se traduce, en primer lugar, para miembros de la Iglesia? Personas que dicen ser creyentes. Porque también la pérdida de masculinidad ha llegado a los miembros de las iglesias. Oh, por supuesto, por supuesto. ¿Y cómo se traduce esto afuera de la iglesia, ¿no?
que se me ocurre que puede haber diferencia, pero si no las hay, simplemente decímelo. Sí, sí. ¿Te refieres cómo, o sea, si dentro de la Iglesia hay, que sabemos que Si hay, hay, positivamente, claro, sí, sí. ¿Cuál es la actitud de una persona dentro de la Iglesia que ha perdido o va perdiendo, o está perdiendo su masculinidad? Claro, bueno, eso genera muchos problemas, ¿no? Y eso normalmente el liderazgo lo detecta. Cuando un hombre es pasivo, cuando un hombre no asume responsabilidades, normalmente las asume la mujer. Que dicho sea de paso, la mujer está más capacitada para muchos de los asuntos del hogar que le tocarían al hombre, ¿no? Las familias tienen que orar juntas. Esto es un principio fundamental y más con los tiempos que corren. Un hombre pasivo no va a tomar la iniciativa de orar, lo va a hacer la mujer. Y está genial que lo haga la mujer porque alguien lo tiene que hacer, aunque lo pueden hacer los dos. Pero cuando el hombre deja de imprimir en su hogar sana masculinidad, sano sentido del liderazgo, sana jerarquización, claro, quien sufre todo eso y se le modela el negativo son los hijos, son los hijos. Entonces, en las iglesias es absolutamente fundamental reuniones de varones, reuniones de mujeres. Las mujeres hablan y ellas se expresan, a los varones nos cuesta más. Las reuniones de varones son imperativas en las iglesias para colocar al varón en la posición de honor y responsabilidad que va a permitir que su esposa y sus hijos estén en el orden adecuado, ¿no? Son claves las reuniones de varones para erradicar esa falsa masculinidad, ¿no? Entonces la Iglesia tiene un papel fundamental en reafirmar masculinidades en estos aspectos. Leí hace unos años un libro que me recomendaron, lo leí en inglés, pero yo sé que está en español también. Se llama ¿Por qué los hombres no quieren ir a la iglesia? Y una de las razones es porque los ambientes, el culto, la liturgia se ha femenizado. Sí, señor. Entonces vos vas a una reunión y te dice, dígale al que está al lado que lo ama. Tome del que está al lado de la mano. A mí no me gusta tomar de la mano a otro hombre. Le pongo la mano en el hombro, me parece que sí, pero si te tengo que agarrar la mano, con todo respeto, Juan, no me gusta. Entonces son gestos femeninos que a los hombres no les gustan, y entonces el libro dice, y no van a la iglesia. Sí, hay una parte de razón en que la Iglesia sí que está un poco feminizada, y eso se nota bajo una falsa interpretación también del carácter de Jesús, ¿no? Hay un falso pietismo que, malinterpretando los textos de que hay que poner la otra mejilla, de que hay que ser, parece como que suaviza y hace del hombre un ser como, no voy a decir débil, pero como excesivamente humilde, excesivamente piadoso, y esa no es la masculinidad que la Biblia nos transmite, ¿no? La masculinidad que la Biblia quiere transmitir bebe de dos fuentes principales, ¿no? Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento y el Jesucristo del Nuevo. Es decir, el Jehová de los ejércitos es asociado a código de honor, a conquistas militares, a bravura. Y el Dios del Nuevo Testamento en la figura de Jesús es asociado a compasión, a misericordia y a ternura. Por lo tanto, bravura y ternura forman parte de la sana masculinidad. Ambas. Yo no me puedo quedar solo con la ternura porque me convierto en un blandengue, tal, ni me puedo quedar con la bravura porque me convierto en un violento. Cuando combinamos bravura y ternura, esa es la medida de un hombre. Sí, digámoslo, dicho sea de paso, viene a mi memoria un sermón que di hace unas 3 semanas sobre cuando el Señor Jesús entró al templo. Efectivamente, sí. Lo primero que hizo, la primera vez que iba a las fiestas, a la fiesta de los judíos, en la Pascua, en el templo de Jerusalén, vaya, yo no... Sí, es difícil de explicar. Sí, sí. Hizo un látigo, no sé qué habrá buscado sogas por algún lado, hizo un látigo y desbarató las mesas y les dijo, ustedes han convertido este templo en una cueva de ladrones. Es una actitud viril, puede ser violenta. Bueno, lo fue, porque estaba defendiendo la santidad de Dios, y ahí los textos citan a un salmo que dice, el celo de tu casa me consume. Sí. O sea que no es el Jesús que nos quieren vender, el del pesebre
y el del buenito solamente. Claro, correcto. El haber sido crucificado y el no haber reaccionado ni emitido queja, vaya, hay que ser, sí, es cierto, hay sí, que ser es valiente cierto, para sí. íntegro, ¿no? Es cierto. Tenía clara su identidad. Tenía clara su identidad. Fíjate que de hecho en el libro lo trabajamos y puede ser el tema de otra futura charla contigo. Nosotros trabajamos que la medida de un hombre se defiende con las 5 caras de la masculinidad. Entonces trabajamos las 5 caras: la cara del guerrero, la cara del rey, la cara del amante, la cara del amigo y la cara del sacerdote. Del guerrero destacamos el ímpetu y la bravura, del rey el código de honor y de justicia, del amigo la necesidad que todo hombre tiene de no ser llanero solitario y tener amigos del corazón con los que compartir, del amante hacia su esposa, claro, la ternura y la sensibilidad con la que un hombre también tiene que aprender, y del sacerdote el liderazgo espiritual que todo hombre tiene que manejar. Esas 5 caras conforman la medida de un hombre. Se explican a fondo, cada una de ellas. Claro. ¿Está en el libro eso? Sí, está desarrollado en el libro. Vamos a poner otra vez el título del libro. Tu identidad, está bien ahí, ¿no, Juan? En la pantalla. Tu identidad sí importa. Es correcto, sí. Tu identidad sí importa. Sí, Autor, sí. Juan Varela, sí. Juan Varela. Sí. Yo creo que mucha gente va a ir a buscar ese libro y pronto. La mujer lo está codeando al marido, dice, ¿escuchaste bien? ¿Escuchaste bien? Y entonces el marido ahora va a pegar 4 gritos. No es eso lo que queremos. No es volver al machismo, es volver a la sana identidad del hombre como Dios quiso que seamos, ¿no? Y el manual es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Seguro, ¿no? claro, seguro. Gracias, Juan, por haber venido. Un placer, sí. Disfrutar de tu estancia aquí en la Argentina. La estoy disfrutando, los asaditos aquí son un lujo. Claro, y te llevan mañana a comida asturiana. Sí, aunque bueno, no es tanto por la comida asturiana porque la tengo allí, pero quizá por la conexión entre mi tierra, Argentina. Te va a encantar. Es un placer haberte conocido. Gracias, y igual. Que hayas estado con nosotros. Todos los emails que usted me ha... una antigüedad. Todos los WhatsApp que usted me ha enviado, yo se los hago llegar a Juan para que él, de alguna manera, utilizando su página, que la teníamos ahí, no la otra, ahí está, esa, ministeriojuanvarela.es, él de alguna manera va a responder lo que le mandemos a través de esa página. ¿Te parece bien, Juan? Sí, señor. Bueno, si me prometes un asadito en Puerto Madero, pues entonces ya lo hacemos mejor. No, mejor que en Puerto Madero. Te voy a llevar al medio del campo, donde hay perros salvajes, y para mostrar tu virilidad. Pero el asado no es con los perros, ¿no? No. Bueno, bien, entonces adelante. Buen corderito, o lo que quieras. Gracias. Gracias. Estoy comprometido. Espero que le haya gustado. A mí me encantó. Nos encontramos aquí mañana. Que Dios le bendiga.